Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy de física. Pues ya estamos trabajando todos los aspectos de los sistemas de medidas. Vamos a iniciar ya con conversiones, pero para ello necesito que tomemos en cuenta algunos aspectos, ¿sí? Que necesito que los tomen bien en cuenta, que los tengan claros para que cuando nosotros ya estemos trabajando operaciones, ya no, las conversiones como los ejercicios, ya no tenga que repetir yo estos aspectos. Entonces, pues, quizá nuestra clase hoy va a ser un poquito teórica, pero les voy a poner un video que había encontrado yo la vez pasada y me gustó bastante por todo lo que, bueno, básicamente porque me gustó esa parte que da una ejemplificación de la importancia de hacer bien las conversiones, ¿sí? Las conversiones como tal es un tema que no lo podemos trabajar de forma aislada, como una conversión, ¿verdad? Es una conversión, sino que esta nos va a servir ya cuando estemos trabajando temas como movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme variado, las leyes de Newton. Entonces, ya en las operaciones ya no les voy a tener que decir yo, aquí mire, conviértanlo, ya nos lo piden en un sistema y nosotros lo vamos a tener que convertir en ese sistema. Entonces, yo les voy a enseñar cómo vamos a utilizar esa hoja, ¿sí? No, ahí van, miren, esa hoja es muchísimo más fácil porque muchas veces nosotros nos podemos hacer como que, podría decir como que un poquito de confusión con algunas conversiones que, por decirles, centímetro, milímetro, ir así. Pero ahí tenemos varios sistemas, ¿sí? La mayor parte de conversiones que a nosotros nos enseñan son solo del mismo sistema. Bueno, vamos a aprender a convertir del mismo sistema, de centímetro a kilómetro, de kilómetro a metro, pero estamos dentro de un mismo sistema. Pero ¿qué pasa ya cuando me dicen a mí? Bueno, convierta de un centímetro a una pulgada, me estoy pasando de un sistema a otro. Por eso es que esa hoja que yo les di, miren, guárdenla, porque les va a servir muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema de conversiones de unidades. ¿Me avisan cuando ya puedan ver mi pantalla? Ya se ve. Ya me hice. Ya se ve. Conversiones de unidades. Entonces, muy bien. Eso es lo primero que quiero que veamos aquí. Para realizar las conversiones de unidades, nosotros tenemos que llevar a cabo o seguir ciertas reglas. Lo mismo que cuando nosotros estamos trabajando cualquier tema en matemática o en física, tenemos que seguir las reglas. Si nosotros no seguimos las reglas, al final podemos tener alguna dificultad para ir resolviendo. Entonces dice, existen ciertas reglas para escribir las unidades. Nos vamos a ir a eso primero, me interesa, porque, como les decía, no sé si en alguna ocasión se los mencioné, yo recuerdo que sí se los mencioné, les dije que antes metros lo escribían METC, una M, una T y una S. Entonces, por ejemplo, tal 50 MTS. Y algunos lugares aún así lo escriben. Si usted va a una ferretería a pedir alguna, no sé, por ejemplo, van a ir a pedir cable o algo y le hacen una factura, pidan una factura y van a ver que así les facturan. Si la hacen manual, obviamente, ¿verdad? Con M, T y S. Sin embargo, ya hace algunos años, más de, podría decir yo, 8 años, que ya no se utiliza M, T y S, solo se utiliza M para determinar metros, ¿sí? Entonces, son ciertas reglas que se han ido adaptando y que necesito que ustedes las tomen en cuenta. Muy bien, entonces dice aquí, existen ciertas reglas para escribir las unidades, los símbolos y los prefijos del Sistema Internacional de Unidades. Vamos a hablar aquí del Sistema Internacional, que es el que más utilizamos. Entonces, algunas de las más importantes son las enunciadas a continuación. Aquí les voy a mostrar al menos unas 3 o 4 reglas de las cuales yo sí necesito que ustedes presten atención. Esto está en su folleto, entonces cuando yo les diga algún aspecto importante de su folleto, necesito que lo tengan ahí y que lo subrayen. Muy bien. Vamos a iniciar con esta. Muy bien. Los símbolos, ¿sí?
Esto es algo muy importante. Muchas veces nosotros creemos que, por ejemplo, estamos trabajando algún estilo de letra o lo que sea, escribimos los símbolos, si yo quiero todos con mayúsculas, si yo quiero todos con minúscula, pero no. Hay reglas específicas que a mí me dicen cuándo voy a utilizar yo un símbolo en mayúscula y cuándo voy a utilizar yo un símbolo en minúscula. Muy bien, le voy a pedir de favor, vamos a ver, a Guillermo. Guillermo lee lo primerito hasta donde dice científico, por favor. Los símbolos se escriben en minúsculo, salvo cuando derivan de un nombre propio, como por ejemplo el de un científico. Muy ¿Sigo? bien. No, ahí estamos. Los símbolos los símbolos son esos que me representan, por ejemplo, metro, voy a escribir una M. Kilómetro, KM. Todos, por lo general, los tengo que escribir yo con minúscula. A excepción, ¿sí? A excepción de que sea un nombre propio o de algún científico. Entonces, veamos, aquí nos dan un ejemplo. Dicen, por ejemplo, un metro, el metro no deriva de ningún científico, entonces, que no deriva de ningún científico o de ningún nombre propio, por ejemplo. A eso se refiere. Se escribe 1 y la M. Si ustedes se dan cuenta, aquí el símbolo está en minúscula, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, digamos, estemos hablando de metros, de kilómetros, de libras, vamos a escribir esos símbolos en minúscula. Y vean esta otra parte, dice. Mientras que un Newton sí se deriva de un nombre, así se llamaba la persona, ¿verdad? Isaac Newton es un nombre propio, entonces, como es un nombre propio, ahí sí el símbolo iría en mayúscula, ¿sí? ¿Vemos esa diferencia, esa primerita diferencia? Muy bien, y aquí nos determinan o nos dicen una excepción, dice, existe una excepción para el caso del litro, en donde se admite el símbolo tanto en minúsculas como en mayúsculas para evitar confundirlo con el número 1. Se dan cuenta que aquí trae la explicación. No es porque quieran, no es porque, bueno, al litro, démosle chance al litro de que sea en mayúscula y minúscula, pues no. Dan la oportunidad de que sean mayúscula y minúscula, pero hay una razón, es para que no se confunda con el número 1. Muchos de nosotros escribimos el 1, algunos escriben así su 1, miren. Algunos escriben así el 1 y algunos escriben así el 1. Entonces, por ejemplo, que yo estoy diciendo un litro y el símbolo de litro sea L, y si escribo 2 así, no voy a saber qué estoy diciendo. No sé si es un número 2, no sé si son 2 L's. Entonces, para evitar estas confusiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el litro con la L mayúscula, a pesar de que no sea un nombre propio. Muy bien. ¿Están claras estas especificaciones, chicos? Y esto aplica para todos. Sí, Logramos, porque no quiero que en algún momento ustedes me escriban, por ejemplo, dio de resultado 25 y escriban M con mayúscula. La M mayúscula ya significa otra cosa. Entonces, tratemos de ir siguiendo estas reglas. Número 1, vamos a escribir todos los símbolos en minúscula, a excepción de los nombres propios. Muy bien. A ver, alguien me diga cuáles son los nombres propios en las unidades. Aparte de Newton, ¿qué otra podemos encontrar? ¿De nombres propios? Calvin. Exacto. En los grados están los grados Kelvin. Entonces, esos van en mayúscula. Celsius también van en mayúsculas. Por ejemplo, watts. Estas son nombres propios, ¿sí? Poundal, etcétera. Cuando estemos trabajando fuerza. Esos sí van en mayúsculas. ¿Por qué? Porque son nombres propios. No es porque a alguien se le da la gana. Estos pongámoslos de mayúscula y estos de minúscula. No, ahora ya lo sabemos. Si en algún momento estoy hablando yo de kilogramos, no lo vamos a escribir con mayúscula. Lo vamos a escribir con un minúscula. Muy bien. Veamos otra de las reglas que nos dan a conocer aquí. Dice, los nombres de las unidades, bueno, ya lo sabemos, se escriben con minúscula. Vamos a ver.
Vamos a ver este otro aspecto importante. Muy bien, este es otro aspecto que quiero que tomemos en cuenta. Muy bien, veamos ahí. Muy bien, le voy a pedir por favor a Emerson que me lea hasta donde está el punto, ¿sí? Donde dice acompaña. Por favor, Emerson. Hola, Miss. Sí. Hola, Emerson. Existir un espacio entre el valor numérico y su símbolo. Sin embargo, no debe existir ningún espacio entre un prefijo y el símbolo al cual acompaña. Muy bien. Vean, pues, dice que debe existir un espacio entre el valor, o sea, entre el número y el símbolo, pero no voy a hacer espacios yo entre símbolos. Por ejemplo, hay símbolos como el metro, que solo es una M, entonces ahí no hay ningún problema. Hay símbolos como el kilómetro, que es KM, entonces yo no voy a venir, lo correcto es lo que está aquí, miren. Voy a dejar un espacio entre el número y el símbolo, pero es incorrecto escribir todo junto, y se los estoy diciendo ahorita porque cuando estemos trabajando ya ejercicios como tal, yo no voy a permitir que, por ejemplo, me escriban, ay, mis, es que se me fue y escribí todo junto. No. O, ay, mis, perdón, escribí todo separado. No. Entonces, vean, estas formas son incorrectas. Esta que tengo aquí donde está 1 kilómetro, todo junto, es incorrecto. Y esto también es incorrecto. Miren, donde está todo separado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que yo quiera decir, mi respuesta es 5 kilogramos. Y voy a venir 5 y todo separado. K, G, no, está incorrecto. Únicamente el espacio va entre la cantidad, o sea, entre el número y entre el símbolo. Y aquí dice, los símbolos, y esto es muy importante también. Es algo que a nosotros, no sé por qué lo utilizamos así, porque sé que lo hemos utilizado, por eso les digo, son aspectos que hay que tomar en cuenta. No llevan puntos, ¿sí? No llevan puntos. Son abreviaturas, pero no llevan, perdón, los símbolos no son abreviaturas. Si yo quiero decir, por ejemplo, señor, si estoy en lenguaje, yo quiero decir, por ejemplo, señor Juan, por ejemplo, entonces, pero para no escribir señor, yo vengo y escribo SR. Esta sí es una abreviatura, entonces le voy a poner punto. Si quiero decir, por ejemplo, presente, pero no quiero escribir todo presente. ¿Cómo se escribe presente? Se escribe P, la T y la E. Y escribo un punto. ¿Por qué? Porque es una abreviatura. Sin embargo, los símbolos no son abreviaturas. Por lo tanto, no lleva punto. No me vaya a escribir en alguna vez una respuesta en total, por ejemplo, 2 metros y le pone un punto. O 2 kilogramos y lleva un punto. No. Estos símbolos van sin punto. ¿Estamos? Entonces aquí di otros dos aspectos importantes. Número 1, que el espacio que debe de llevar solo es entre la cantidad y el símbolo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí kilómetro está escrito con minúscula. Muchas veces he visto que hemos escrito kilómetro con la K mayúscula. No hay que cometer ese error. Y por último, que los símbolos no llevan puntos. Obviamente, si estamos escribiendo una respuesta, ya cuando, por ejemplo, muy bien, la altura de tal cuerpo es de 25 metros. Y ahí termina mi oración, pues ahí de plano tiene que llevar un punto, porque estoy hablando en una oración. Ahora, si solo es como una respuesta, no le vamos a colocar punto. Muy bien. No sé si alguien quiere mencionar algo acerca de esto. Listo, claro. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, vean, pues. 4 cosas importantes que aprendimos el día de hoy que nos van a servir cuando estemos trabajando conversiones. ¿Cuál fue la primera que aprendimos? A ver, alguien que me diga. Los símbolos se escriben en minúscula. Muy bien. Los símbolos se escriben en minúscula a excepción de que sean nombres propios, símbolos derivados de algún nombre propio. ¿Cuál fue la segunda? ¿Los símbolos no llevan espacio entre sí? Los símbolos no llevan espacio entre sí. ¿La otra? Y se les pone punto y final. No se les pone punto. Y teníamos la especificación de lo del de litro. ¿Alguien que me diga qué era lo que habíamos dicho de litro?
Que se escribe como Pues, mayúscula. B con mayúscula. Ir con el Que te 1. confunden. Muy bien. Se escribe con mayúscula para no confundirse. Muy bien. Estos son aspectos importantes que vamos a tomar en cuenta más adelante. Ahora, antes de que les voy a explicar qué vamos a trabajar con esa hojita, pero yo creo que tenemos ya claros estos aspectos para a la hora de que demos respuestas. Les voy a poner un video del por qué es importante que nosotros sepamos realizar bien las conversiones o que las realicemos bien. Muchas veces se nos va un 0 y uno dice, ay, solo es un 0 el que se me fue. Pero póngase a pensar, si estoy hablando del número 10 y el número 100, no solo es un 0, ¿verdad? Entre 10 y 100 hay un montón. Entonces, ¿hay cuántos? 90 números. Entonces, es ahí donde va radicando la diferencia. Ahora imagínense con las otras medidas, otras conversiones, no se nos pueden pasar, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tomar también muy en cuenta algunos aspectos de cuando aproximamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que trabajamos ya notación científica nosotros en matemática? Pues también nos va a servir en este caso la notación científica. Muy bien, pero veamos aquí, les voy a poner un video que encontré que me gustó mucho. Hay lugares que nosotros creemos que, pues, no pueden cometer, errores. Pero aquí les voy a poner un video yo. Es una anécdota. Es una anécdota de una vez la NASA, imagínense, la NASA hizo mal una conversión. Entonces aquí cuentan la anécdota de qué pasó cuando la NASA hizo mal una conversión. Entonces vamos a poner atención, por favor, todos. Me dicen cuando ya se vea el video. Ya se ve. Ya se ve, Miss. Ya se ve mi... Muy bien, entonces veamos aquí. ¿Qué harías con 125 millones de dólares? ¿Podrías comprar a Mbappé o podrías tener el salario de Tim Cook, quien es el actual gerente? ¿Escuchan ahí, chicos? Sí, Miss. Ok. ¿Qué harías con 125 millones de dólares? ¿Podrías comprar a Mbappé o podrías tener el salario de Tim Cook, quien es el actual gerente de Apple? ¿O por qué no? Tener una mansión junto a un lago como la que tiene Bill Gates. Ahora, ¿qué pensarías si te digo que alguien tomó 125 millones de dólares y los tiró a la basura? Está loca esa persona, ¿no? Pero no fue de manera intencional, fue porque cometió un error al convertir unidades. Imagínate que tú en tu trabajo te toque convertir unidades y por error le hagas perder a tu empresa 125 millones de dólares. ¿Qué pasaría contigo? Bueno, eso le pasó a alguien en la NASA. Resulta que la NASA quería enviar un satélite a Marte. Un satélite que tendría la tarea de ver cómo es el clima de Marte. Sí, querían saber si llueve, si caen truenos, si sopla viento. Y si eso sucede, investigar cada cuánto pasa, cómo pasa y de qué está compuesto. Entonces la NASA, para investigar la atmósfera del planeta vecino, compró la aeronave a alguien que la construyó usando unidades del sistema inglés. Y sé lo que estás pensando. La NASA no construye todo lo que nosotros vemos. Algunas cosas simplemente las compra. Ahora siguiendo. La NASA, cuando compró la aeronave, pensó que el satélite recibía los datos en el sistema internacional y con ese pensamiento la enviaron al espacio el diciembre de 1998. Luego casi de un año, el satélite llegó a Marte en septiembre de 1999. Pero vaya sorpresa. La aeronave debía orbitar a cierta distancia del planeta para estar protegida y no destruirse, pero no fue así. El satélite leía la distancia a la que estaba del planeta y la computadora que tenía en su interior enviaba la señal al motor para que produjera cierta fuerza. Pero la fuerza para la NASA estaba en newtons y la fuerza con la que se fabricó la aeronave estaba en libras fuerza.
Paremos un momento para explicar mejor esto. Resulta que un libra-fuerza es una unidad de fuerza en el sistema inglés y un newton es una unidad de fuerza en el sistema internacional de unidades. Un libra-fuerza equivale a 4.45 newtons. Eso quiere decir que la libra-fuerza es más grande en comparación con la unidad de newtons. En otra palabra, un newton es solo 0.22 libras fuerza. Con eso en mente, si la aeronave da la orden al motor de generar 20 libras fuerzas, el motor, luego de hacer la conversión, generaría 89 newtons si se realiza bien la conversión de unidades. Los de la NASA creían que esas 20 libras fuerza que decía la computadora no eran libras fuerza, sino que eran newtons. Entonces no había necesidad de realizar una conversión de unidades. Eso resultaba que el motor, en vez de generar los 89 newtons según la conversión de unidades, solo generaba 20 newtons. ¿Y qué va a pasar con un motor que no da lo suficiente a un satélite que quiere mantenerse arriba? Pues se va hacia abajo. Eso pasó. El satélite bajó más de lo que debía, entrando en una zona peligrosa de la que no pudo escapar y finalmente resultó explotando. Ahí se fueron 125 millones de dólares. En este canal también tenemos varios videos de conversación. Muy bien. ¿Me oyen? ¿Cómo que? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Sí, solo no sé qué fue lo que... Ahí está. Muy bien. Miren, ¿cuánto fue que perdieron ahí? 125 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no hicieron una conversión del sistema inglés. El sistema inglés es el sistema PLS, el anglosajón que hemos trabajado. Donde lleva, ahí decía libras, ¿qué? ¿Libras qué era? Fuerza, creo. Libras fuerza. Libras fuerza. Entonces, se recuerdan que en el PLS se utiliza libras. Entonces, estaba en ese sistema y esa inversión que hizo la NASA, obviamente la NASA está orbitada o no, dirigida por estadounidenses científicos, no solo estadounidenses, pero por lo general utiliza este sistema, el general, que es el internacional. Entonces, creyeron que cuando lo compraron estaba en ese sistema porque el motor de donde orbitaba estaba en otro sistema y ellos no se percataron de eso. Imagínense, eso sucedió en 1998, hace 22 años, hace no mucho, realmente no mucho. Y pues cuando hicieron el lanzamiento y todo, es un dineral el que se invierte ahí. Ellos invirtieron y obviamente, ¿qué es lo que ellos venden? ¿Qué es lo que ellos venden a los gobiernos? La información que se obtiene. Ellos querían saber, por ejemplo, siempre se ha querido saber en Marte si hay vida, si hay aguas. Y para mandar un satélite, no solo es de, bueno, mandemos uno, ¿verdad? Es un gran estudio el que se realiza y se envía. Entonces enviaron este satélite, el satélite llegó a Marte normal, y ya a la hora de orbitar, ¿verdad? No se conocía bien cómo estaba la estructura de este planeta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Explotó, ¿verdad? Y toda la inversión que había hecho, pues toda la inversión se perdió, porque ya no, ¿qué podían vender a los gobiernos o qué podían vender ya a los podríamos decir así como a los personajes famosos y millonarios? Ya no podían vender nada, no podían vender información, no podían vender
Eso, miren, todo eso que sucede cuando lanzan satélites y todo, ustedes dirán, pero ¿quién paga eso? Pues nosotros mismos lo pagamos con el consumo que nosotros hacemos a eso, ¿verdad? Entonces todas las televisoras, todas esas primicias de noticias, pues las compran. Y mientras sea algo más interesante, más dinero. Entonces, si ellos hacen una inversión de 125 millones, ellos pretendían recuperar al menos el triple de esa inversión. Pero ¿qué pasó? Perdieron todo eso. Y había un aspecto muy importante que decía ahí, cuando decía que compraron este satélite a otra empresa. Y decía que muchas veces nosotros creemos que todo lo que sucede en la NASA, ahí sucede desde cero, pero no, ¿verdad? También hay otras empresas que se encargan de fabricar muchos elementos, ¿verdad? Como estos de un satélite y que los mandan al espacio. Si no, póngase a pensar en este satélite que envió Guatemala, ¿verdad? Hace algunos meses, Quetzal 1, ¿sí? Fueron universitarios de la Universidad del Valle los que se encargaron de todo el procedimiento. Entonces, en muchos lugares existen personas que se encargan a eso. Muy bien, entonces ahí vieron que al final, ahí decía, o al principio decía que se podía comprar con 125 millones, estaba a este futbolista, estaba la empresa de Apple, estaba una casa, una casona, ¿verdad? Y al final aparecía con esa musiquita, ¿verdad? Y al final nada, ¿por qué? Porque se perdió. Esa es la importancia, ¿verdad? Ahí es un ejemplo muy gigante, el ejemplo es muy gigante, ¿verdad? Pero puede, o sea, sucede. Y les digo la importancia de hacer conversiones, nosotros lo podemos ver desde muchos aspectos, desde donde nos encontremos, desde nuestro hogar, tal vez en el negocio de nuestros padres o de algún familiar, o en algún momento tengamos la oportunidad de trabajar en algún negocio o emprender un negocio. Les ponía el ejemplo la vez pasada cuando cocinamos, ¿verdad? Que ahí dice, por ejemplo, y eso es muy importante, cuando esto del horno, ¿verdad? Ahí dice en grados centígrados y nuestra estufa marca F y uno dice, yo digo que es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? A veces hay hasta 100 números de diferencia. Entonces tenemos que tomar en cuenta muy bien cada uno de los aspectos. ¿Qué es lo más que podrían perder conmigo hacer malas conversiones? Puntos, ¿verdad? Entonces no queremos perder puntos. Entonces vamos a tratar de hacerlas bien. No van a perder 125 millones, pero tal vez algunos puntitos, entonces vamos a evitar eso. Muy bien, entonces con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Necesito que la segunda hoja que les mandé, que ya viene la tabla de conversiones, porque la voy a explicar detenidamente el día miércoles, necesito que quiten esa hoja de su folleto, que la recorten, que la peguen en un cartoncito, en algo duro, no sé, y que la emplastiquen, ¿sí? Entonces, necesito que lo apunten de una vez y que lo hagan. Vamos a finalizar nuestra clase el día de hoy y nos vemos el día miércoles. Voy a abrir el espacio tanto de matemática para que suban lo que les había ya dicho en matemática y el espacio de ciencias de física para que puedan subir le voy a cambiar de nombre a Classroom para que se mire más bonito. Voy a poner física fundamental ahí, ¿verdad? Y voy a abrir el espacio para que yo pueda ver que, miren, les voy a mostrar, aquí está la tabla. Vamos a ver. Es que les quiero mostrar cómo quiero que lo... Muy bien, veamos. Ustedes tienen así su tabla. Solo necesito que cuando vayan a emplasticarla, antes de eso, subrayen algunos aspectos importantes, ¿sí? Les voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien, ¿me avisan cuando ya se vea, porfa? Muy bien, gracias. Dice tablas de conversiones, de factores de conversión, ¿verdad? Ya sabemos a qué se refiere la longitud, que son distancias, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la de longitud están los tres sistemas. Pues el sistema, por decirles, MKS son kilómetros, tenemos, el PLS son pulgadas, el CGS son centímetros, entonces aquí lo tenemos. Tenemos las medidas de tiempo. Vamos a ver.
Y tenemos aquí las medidas de masa y las de fuerza, peso y tensión. Muy bien, entonces necesito que antes de que la emplastiquen, ¿verdad? Lo corten bien en plástico, así con resaltador a los subtítulos, medidas de longitud, medidas de tiempo, medidas de masa, ¿sí? Y si ustedes desean también a las unidades que tenemos aquí, si no, no hay ningún problema. La cosa es que ustedes la puedan tener ahí bien bonita para poder ir trabajando. La pueden emplasticar con sellador o con contact, ¿verdad? Como ustedes lo deseen. Muy bien, entonces con eso vamos a finalizar, chicos. Nos vemos el día miércoles en clase. Y no sé si alguien tiene alguna duda o algo. No, Miss, todo claro. Ok, entonces con eso vamos a finalizar el día de hoy y nos vemos el día miércoles en clase. Pasen un buen día. Adiós, Miss. Feliz día. Miss. Adiós, Miss. Adiós.